La primera cosa que Isen notó fue el frío. No el tipo suave de frío, como cuando se pisa el suelo de azulejos en medio de la noche, sino el frío profundo, el que se hunde en los huesos y que sugiere que quien diseñó ese lugar no tenía ninguna preocupación por la comodidad de los prisioneros y que posiblemente, alguna especie de rencor personal contra el calor. Sus muñecas le dolían por las restricciones, gruesas bandas de algún metal desconocido que lo mantenían atado a la silla en el centro de la habitación tenuemente iluminada. Las paredes palpitaban débilmente, sus superficies oscuras cambiando entre un negro mate y tonos orgánicos y aceitosos, como tecnología alienígena viva, casi. Isen gimió, inclinando su cabeza hacia adelante. ¿Dónde estoy y qué tan malo es esto, en una escala de 1 a diseccionado? No obtuvo respuesta. Parpadeó, intentando orientarse. Lo último que recordaba era su nave siendo sacada de hiperespacio, las alarmas sonando, el violento y desgarrador frenazo de desaceleración y luego, oscuridad. Ahora estaba aquí, donde quiera que aquí fuera. La puerta se abrió con un siseo. Isen se obligó a incorporarse mientras los pasos resonaban sobre el suelo frío. Cada uno medido y deliberado. Quien fuera que venía, no tenía prisa, lo cual nunca es una buena señal. Luego ella apareció bajo la luz. Lo primero que notó fueron sus orejas, largas, afiladas, en marcado contraste con sus características mayormente humanas. Era alta, su figura envuelta en una armadura oscura que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, adornada con sutiles surcos que sugerían tanto función como una estética inquietante. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron, dorados como el metal molido, brillando débilmente en la oscura cámara, inteligentes, agudos y, en ese momento, observándolo con algo que no era el cálculo frío de una captora interrogando a un prisionero. No, había algo más. Ese algo provocó un escalofrío inquietante. Genial, pensó Isen, eso significa más problemas. Vamos a hacer todo el teatro de interrogatorio o ustedes simplemente secuestran humanos por el ambiente, dijo, forzando su voz a sonar como siempre, sarcástica y completamente desinteresada. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró, su expresión impenetrable. Luego, casi imperceptiblemente, sus manos temblaron. Isen frunció el ceño. ¿Estás bien? Su voz fue un susurro, y la forma en que lo dijo hizo que los pelos de su nuca se erguieran. No deberías existir. Bueno, eso no era lo que esperaba. Isen le lanzó una mirada lenta y cautelosa. No es la reacción habitual que recibo de las mujeres, pero agradezco la creatividad. Aún sin respuesta, ella lo miraba como si lo hubiera visto antes, como si fuera un fantasma o, peor aún, como si él fuera uno. Entonces, antes de que pudiera procesar la creciente incomodidad que retorcía su estómago, ella se movió. En un instante estaba a centímetros de él, sus dedos enguantados presionando sus templos. Un agudo choque eléctrico atravesó su cráneo y su visión se fragmentó, recuerdos pasando a su lado demasiado rápido para captarlos. Gimió, su cuerpo rígido, mientras la sensación se deslizaba por su cerebro como un cable eléctrico en llamas. Y luego, no fueron solo sus recuerdos los que vio. La vio a ella, no como su captora, no en esa fría cámara, sino en otro lugar, en otro tiempo, en otro mundo. Risas, no guerra. Manos extendidas, no atadas. Un susurro de un nombre que nunca había pronunciado antes, pero que sentía que le pertenecía. Vanna. La conocía, de alguna manera, de forma imposible, la conocía. El momento se deshizo y Isen se desplomó hacia adelante, jadeando. El frío de la habitación regresó, las restricciones mordieron sus muñecas nuevamente y la realidad se restableció con una dureza abrumadora. Vaya retrocedió tambaleante, respirando irregularmente, con los ojos dorados abiertos de par en par, llenos de algo que Isen nunca había esperado ver en una guerrera que lo había secuestrado, miedo. Isen tosió, tratando de recuperar el aliento. Bueno, dijo con voz áspera, eso fue mucho más personal de lo que se espera en una primera cita. Vaya no respondió. Solo se quedó ahí, mirándolo, como si él hubiera destrozado los cimientos de su universo. Luego, sin decir palabra alguna, se dio la vuelta y salió de la habitación, la puerta cerrándose con un siseo detrás de ella. Isen se quedó en un silencio atónito durante un largo momento, antes de exhalar pesadamente. Sí, murmuró, probablemente esto no sea bueno. El silencio dejado por la salida de Vaya era casi tan inquietante como su reacción. Isen había esperado muchas cosas cuando fue capturado: interrogatorio, tortura, tal vez algún monólogo frío sobre la inevitable destrucción de su especie.
Lo que no había esperado era que su captora se asustara, casi colapsara y luego se fuera como si le hubiera dicho que las tazas intergalácticas estaban por vencerse. Flexionó los dedos contra las restricciones, aún bien atado. No era ideal. Suspira, inclinando la cabeza hacia atrás contra la silla y mirando el techo, que ahora que lo observaba mejor, no era realmente un techo en absoluto, sino una superficie que a veces quería ser techo, pero de vez en cuando se transformaba en algo completamente diferente, un campo de estrellas, una nave, una nebulosa, una vez, durante medio segundo, la muy confundida cara de lo que esperaba fuera un ingeniero, y no algún voyeur intergaláctico observando las cámaras de prisioneros. Genial, murmuró Isen, hasta las paredes tienen problemas de compromiso. La puerta se abrió de nuevo y se tensó, solo para relajarse de inmediato al ver que no era Vaya quien entraba, sino el alienígena más grande y más desaprobador que jamás había visto. El tipo parecía una muralla de carne, con una cara como si alguien hubiera olvidado añadir el concepto de alegría a su código genético. Su armadura era más pesada que la de Vaya, de un gris plomo, marcada con el emblema de la banda de guerra a la que ella pertenecía. Avanzó, acercándose a Isen con una expresión que sugería que ya lo había descartado como una pérdida de tiempo. Tú, gruñó el gigante. Humano. Isen parpadeó. Vaya, buen comienzo. Lo primero que Isen notó fue el frío, no el tipo de frío suave como cuando pisas azulejos en medio de la noche, sino ese frío profundo que se hunde en los huesos, el tipo que sugiere que quien diseñó este lugar no tenía ninguna preocupación por la comodidad de los prisioneros y posiblemente guardaba un rencor personal contra el calor. Sus muñecas dolían por las restricciones, gruesas bandas de un metal desconocido que lo mantenían atado a la silla en el centro de la cámara tenuemente iluminada. Las paredes palpitaban débilmente, sus superficies oscuras cambiando entre un negro mate y tonos orgánicos aceitosos, tecnología alienígena viva, casi. Isen gimió y dejó caer la cabeza hacia adelante. Bien, ¿dónde estoy y qué tan malo es esto en una escala de 1 a me van a diseccionar? Ninguna respuesta. Parpadeó, tratando de orientarse. Lo último que recordaba era su nave siendo arrastrada fuera del hiperespacio, las alarmas sonando, el repentino y desgarrador golpe de la desaceleración de fuerzas, luego la oscuridad. Ahora estaba aquí, donde quiera que fuera aquí. Una puerta se abrió con un silbido. Se forzó a incorporarse mientras los pasos resonaban contra el frío suelo. Cada uno era medido y deliberado. Quienquiera que venía, no tenía prisa. Eso nunca es una buena señal. Luego, ella apareció en la luz. Lo primero que notó fueron sus orejas, largas y puntiagudas, un contraste llamativo con sus rasgos humanos. Era alta, su figura envuelta en una armadura oscura que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, adornada con sutiles estrías que sugerían tanto función como una elección estética inquietante. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron, dorados como metal fundido, brillando débilmente en la cámara oscura, inteligentes, agudos, y actualmente observándolo con algo que no era el frío cálculo de una captora interrogando a un prisionero. No, había algo más ahí, un destello de algo que no podía identificar. Perfecto, eso significaba problemas extra. Isen forzó su voz a su tono predeterminado, ligeramente sarcástico, completamente desapegado. ¿Vamos a hacer todo el asunto de la interrogación o simplemente secuestran humanos para la ambientación? Ella no respondió de inmediato, solo lo miraba, su expresión impenetrable. Luego, casi imperceptiblemente, sus manos temblaron. Isen frunció el ceño. ¿Estás bien? Su voz fue un susurro, y la manera en que lo dijo hizo que los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaran. No deberías existir. Eso no era lo que esperaba. Isen parpadeó, dando una mirada lenta y desconcertada. No es la reacción usual que recibo de las mujeres, pero aprecio la creatividad. Seguía sin respuesta. Ella lo observaba como si fuera un fantasma, o peor, como si él fuera uno. Entonces, antes de que pudiera procesar la creciente incomodidad en su estómago, se movió, en un abrir y cerrar de ojos estuvo a su lado, los dedos enguantados presionando sus sienes. Un agudo choque eléctrico atravesó su cráneo y su visión se fracturó, recuerdos destellando demasiado rápido para captarlos. Jadeó, su cuerpo se puso rígido mientras la sensación atravesaba su cerebro como un cable electrificado. Y luego, no fueron solo sus recuerdos. La vio, no como su captora, no en esta cámara fría y estéril, sino en otro lugar, en otro tiempo, en otro mundo, en un momento cálido, risas, no guerra, manos alcanzándose, no atadas,
un susurro de un nombre que nunca había pronunciado pero que sentía que le pertenecía. Vanna. La conocía, de alguna manera, imposiblemente la conocía. El momento se rompió, y Isen se desplomó hacia adelante, jadeando. El frío de la habitación regresó. Las restricciones mordieron sus muñecas nuevamente, y la realidad se restableció con furia. Vaya tambaleó hacia atrás, su respiración irregular, sus ojos dorados abiertos de par en par, mostrando algo que nunca había esperado ver en una guerrera que lo había secuestrado: miedo. Isen tosió, tratando de recuperar el aliento. Bueno, jadeó, eso fue más personal de lo que suele ser una primera cita. Vaya no respondió. Solo lo miraba fijamente como si él hubiera roto los cimientos de su universo. Luego, sin decir palabra alguna, se dio la vuelta y salió de la habitación, la puerta cerrándose detrás de ella con un suspiro. Isen permaneció en silencio durante un largo momento antes de exhalar pesadamente. Sí, murmuró, eso probablemente no sea bueno. El silencio que dejó su partida fue casi tan inquietante como su reacción. Isen había esperado muchas cosas cuando lo capturaron: interrogatorio, tortura, tal vez algún monólogo fríamente entregado sobre la inevitable destrucción de su especie. Pero lo que no esperaba era que su captora se asustara, casi colapsara, y luego se fuera como si le hubieran dicho que los impuestos intergalácticos estaban vencidos. Isen intentó asentarse en la naturaleza surrealista de todo esto, enfocándose en la tarea en cuestión en lugar de perderse en la confusión de su realidad. ¿Qué es eso?, preguntó Isen, señalando el módulo de datos que había colocado sobre la mesa. Vaya miró el dispositivo y luego volvió a mirarlo a él. Esto, dijo, su voz más suave ahora, contiene información sobre la anomalía que creo que está en el corazón de todo esto. Isen levantó una ceja, intentando leer su expresión. Entonces no estamos lidiando solo con alienígenas que se mezclan en nuestras mentes y recuerdos alterados, sino también con algún tipo de misterio que tuerce el tiempo y la realidad. Perfecto. Vaya no sonrió esta vez. En su lugar, sostuvo su mirada, su expresión era intensa. Tienes razón en algo, Isen. Esto no es una coincidencia. Alguien o algo nos está manipulando. Pero, ¿por qué? Eso es lo que necesitamos descubrir. Isen se recostó en su silla, todavía frotándose la incomodidad de sus muñecas. Está bien, puedo aceptar eso. Pero si vamos a desenredar esto, necesito saber exactamente con qué estoy trabajando. No sé tú, pero prefiero saber las apuestas antes de sumergirme en un misterio que podría romper el tejido del tiempo mismo. Vaya miró la mesa, luego volvió a mirarlo a él. Te entiendo. Pero no estoy segura de que tengamos el lujo de esperar. Lo que sea que está pasando, es más grande que nosotros. Y si no actuamos pronto, quizás no tengamos otra oportunidad. Isen asintió lentamente, el peso de sus palabras hundiéndose en su mente. Está bien, entonces, sin presión. ¿Qué hay en la caja? Vaya extendió la mano y tocó unos comandos en el dispositivo, que emitió un suave zumbido. Luego proyectó un mapa holográfico de algún tipo, no de sistemas estelares que Isen reconociera. Una serie de coordenadas parpadeaban, cada una marcada con un pequeño pero ominoso símbolo. Estos son lugares, explicó Vaya. Pero no coinciden con ningún mapa planetario conocido. Creo que representan áreas donde la anomalía podría estar presente o donde se creó. Necesito tu ayuda para investigar estos sitios. Isen entrecerró los ojos, intentando entenderlo. Espera, ¿quieres que haga de cazador de tesoros contigo? ¿A través de la propia realidad? Sí, dijo Vaya, su expresión imperturbable, pero sus ojos ardían con la misma intensidad. Si podemos encontrar la fuente de la anomalía, tal vez podamos deshacer el daño que se ha hecho, y quizás recuperar los recuerdos que nos han sido robados. Isen suspiró, frotándose la cara. Genial, otro día más en la oficina. Miró el mapa holográfico por un largo momento antes de volver a cruzar su mirada con la de ella. Está bien, hagámoslo. Pero nada de más toques mentales, ¿de acuerdo? Al menos hasta que descubramos quién o qué está detrás de todo esto. Vaya no sonrió, pero hubo un leve destello en sus ojos, algo que podría haber sido aprobación, o tal vez el inicio de una comprensión entre los dos. De acuerdo, respondió ella. El mapa parpadeó, sus coordenadas cambiaron una vez más como si estuviera esperando que ellos dieran un paso hacia el extraño e incierto futuro que les esperaba. Bien, ¿y qué es esto? Vaya no respondió de inmediato. En su lugar, presionó la yema del dedo contra el módulo y una suave proyección azul comenzó a parpadear sobre él. Líneas de símbolos que cambiaban,
mapas y lo que sospechosamente parecía información militar clasificada. Isen silbó. Vaya, esto no parece legal. Vaya le lanzó una mirada. Yo comando toda una flota de guerra. No me preocupo por la legalidad. Claro, claro, mi error. Eres el tipo de criminal de guerra cool, comentó él. Ella ignoró el comentario y continuó. Esto contiene inteligencia recolectada sobre las incursiones humanas en el espacio del imperio, pero accedía más que eso. Sus dedos se movieron rápidamente, alterando la proyección. Las imágenes cambiaron, pasando por informes militares y movimientos de naves, hasta que se detuvieron en algo que hizo que el estómago de Isen se encogiera, su propio rostro. Eso es, interesante, dijo Isen lentamente. Así que me estuviste investigando. Diría que me siento halagado, pero dado que estoy preso, supongo que no es solo curiosidad casual. El rostro de Vaya se tensó. Tu expediente es inconsistente. Isen levantó una ceja. Bueno, sí, me gusta mantener a la gente alerta. Pero no te refieres a mis acciones. Te refieres a mi existencia. La temperatura en la habitación pareció caer 1 grado. Isen se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Vaya tocó el módulo de nuevo y la imagen hizo zoom, mostrando una serie de informes de personal. El nombre de Isen apareció en varios lugares, pero algunos estaban tachados, otros sobrescritos. Una sección lo listaba como técnico de naves, otra como explorador, y una tercera, de manera extraña, lo tenía marcado como fallecido. Vaya, eso último parece preocupante. La voz de Vaya se mantuvo medida, pero Isen pudo oír la incomodidad subyacente. Hay 3 versiones diferentes de tu expediente. Una afirma que eres un oficial activo. Otra dice que moriste hace 5 años. Y la tercera, ella vaciló. Isen frunció el ceño. ¿La tercera qué? Vaya exhaló lentamente. La tercera no existe. Es un registro fantasma, una designación usada cuando un archivo ha sido borrado deliberadamente de la historia. Isen se recostó, un peso frío se instaló en su estómago. Entonces, para aclarar, en una versión estoy vivo, en otra estoy muerto, y en la tercera, simplemente nunca existí. Vaya asintió. Isen frotó sus templos. Sí, vale, oficialmente odio esto. Alguien allá afuera está jugando al garabato cósmico con mi vida y me gustaría tener una conversación con esa persona. Vaya lo observó. Antes sugeriste que el tiempo mismo podría haber sido alterado. Esto es evidencia de que algo o alguien ha manipulado la realidad. Isen exhaló. Genial. Me encanta esto. Vaya inclinó la cabeza. Si esto es cierto, es posible que yo también haya sido borrada. Que lo que vimos en esos recuerdos, se detuvo como si tuviera que forzarse a decirlo, no debimos recordarlo. Isen pasó la mano por su cabello. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vamos a buscar a quien hizo esto y exigir un reembolso por nuestra línea de tiempo? Los labios de Vaya se curvaron ligeramente en lo que podría haber sido el espectro de una sonrisa. No exactamente. Pero sé dónde podemos empezar. Ella ajustó el módulo de nuevo y apareció una nueva imagen, una estación espacial de fondo oscuro flotando como un fragmento de obsidiana. Era algo que Isen nunca había visto antes, con una arquitectura imposible de afilada, iluminada por luces violeta extrañas. El nombre parpadeaba tanto en su idioma como en el de ella, Estación Veros 9. Ese lugar parece profundamente maldito, comentó Isen. Es una instalación restringida, dijo Vaya. No está afiliada con mi imperio ni con tu especie. Es un terreno neutral, un centro de conocimiento y secretos. Genial, genial, dijo Isen. ¿Y simplemente vamos a caminar dentro? No exactamente, respondió ella. Vamos a infiltrarnos. Isen gimió. Claro, ¿por qué no? Vaya apagó el módulo. Esta estación contiene archivos más antiguos que cualquiera de nuestras civilizaciones. Si algo puede confirmar lo que nos pasó, estará allí. Isen suspiró y se frotó la cara. Por eso no tomo vacaciones. Cada vez que intento, termino en una conspiración que abarca toda la galaxia. Eres afortunado, dijo Vaya, seca. Podría haberte matado. Sí, sí. Pluses, comentó él, echándole un vistazo. Entonces, ¿cuándo nos vamos? La expresión de Vaya se endureció, pero ahora había algo más en ella, un destello de determinación. Pronto, dijo ella. Y no estaremos solos. Isen gimió de nuevo. Oh, genial, más alienígenas aterradores. No puedo esperar. Vaya sonrió de nuevo por primera vez,
y Isen no estaba seguro si asustarse o emocionarse. Isen había hecho cosas cuestionables en su vida, como comer un taco de la calle sospechosamente brillante en Europa o apostar sus últimos créditos en una carrera de lagartos con 2 cabezas. Pero colarse en una estación espacial misteriosa, potencialmente embrujada, con una guerrera alienígena que podría haber sido su amante en una línea de tiempo borrada, sí, esta sin duda iba a ser la más destacada de todas. Se levantó junto a Vaya en el oscuro compartimento de carga de su nave, mirando cómo la estación Veros 9 aparecía en la pantalla. Era masiva, una construcción negra y dentada con costuras violetas brillando, como si fuera una reliquia olvidada de una era antigua flotando a través del vacío. Isen había visto muchas estaciones espaciales, pero esta parecía, equivocada, como si alguien que no entendiera nada de arquitectura hubiera sido el encargado de diseñarla, pero amara los ángulos afilados. Bien, dijo Isen, cruzando los brazos. Entonces, ¿vamos a infiltrarnos en una estación clasificada controlada por quién sabe qué? ¿Alguna posibilidad de que solo nos dejen entrar? Vaya le lanzó una mirada significativa. No, no lo creo. Ya lo imaginaba, murmuró Isen. Ella se giró hacia un panel de control, moviendo los dedos rápidamente. En movimientos rápidos, la estación opera en un ciclo de seguridad automatizado. Hay una ventana de 62 segundos entre los escaneos cuando podemos atracar sin ser detectados. Isen parpadeó. ¿62? Exactamente. Eso es extrañamente preciso. Vaya arqueó una ceja. ¿Preferirías un margen de error menos confiable? Buen punto, dijo él, mientras se recostaba en su asiento. Ella tocó un comando final y los motores de la nave se silenciaron, quedando con un leve zumbido mientras se deslizaban hacia la posición. El aire en la cabina se volvió más denso, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Isen se movió incómodo. Entonces, por curiosidad, en una escala del 1 al desmembramiento inminente, ¿qué tan peligrosas son las personas que manejan este lugar? Vaya consideró por un momento. En algún lugar entre impredecibles y letalmente pragmáticas. Genial, me encanta eso para nosotros. Los ganchos de acoplamiento se activaron con un leve THK, y un suave suspiro de despresurización llenó el aire. El aire de la esclusa de aire se cierra y se abre, revelando un pasillo oscuro, con luces débiles que palpitaban como venas a lo largo de las paredes. El lugar se sentía abandonado, pero vivo, como si la estación misma los estuviera observando. Muy bien, murmuró Isen, avanzando. Vamos a tomar unas malas decisiones. Se movieron en silencio, las botas apenas haciendo ruido sobre el suelo metálico. Los pasillos se torcían en ángulos extraños y antinaturales, como si la estación hubiera sido construida en capas sobre capas, cada sección de una época o civilización diferente. Isen sintió un incómodo escozor en la base de su cráneo. ¿Sabes?, susurró, este lugar tiene toda esa energía de no deberíamos estar aquí. Vaya apenas lo miró. ¿Quizás porque no deberíamos estar aquí? Bien, me encanta la validación. Llegaron a un cruce donde las paredes estaban llenas de terminales, cada uno parpadeando con glifos incomprensibles. Vaya se adelantó, colocando un pequeño dispositivo contra uno de los Kensouls. La pantalla parpadeó, distorsionándose antes de estabilizarse en algo que se parecía a un formato legible. Isen se asomó por encima de su hombro. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Un directorio titulado Bienvenidos, víctimas de crisis existencial interdimensional? Vaya exhaló. Necesitamos encontrar registros sobre cualquier alteración anómala en la realidad, algo que sugiera que el tiempo fue alterado, borrado o reescrito. Isen asintió. Bien, eso debería ser fácil. Solo tenemos que encontrar oye, ¿quién diablos tocó los registros de la línea de tiempo? Vaya lo ignoró, desplazándose rápidamente a través de los datos. Los símbolos pasaban demasiado rápido para que Isen los siguiera, pero parecía entenderlos. De repente, ella se detuvo. Su cuerpo entero se tensó. Isen se enderezó de inmediato. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ella no respondió, en cambio, tocó la pantalla y apareció una nueva imagen, un archivo fragmentado, corrupto, pero aún legible lo suficiente como para enviar un escalofrío por la espina dorsal de Isen. Era su rostro de nuevo, pero esta vez había algo más. Debajo de su imagen estaban las palabras. Sujeto, Isen Bass. Estado, reinstalado. Designación anterior, expungida. La boca de Isen se secó. ¿Reinstalado? Trago. No sé mucho sobre burocracia, pero eso suena como si yo no hubiera existido y alguien decidió devolverme.
Los ojos de Vaya seguían fijos en la pantalla, su expresión inexpresiva. Esto lo confirma. Fuiste borrado y ahora algo o alguien ha deshecho ese borrado. Isen exhaló. Genial. Perfecto. Eso solo es ligeramente aterrador. Luego, una nueva notificación parpadeó en la pantalla. Acceso detectado. Entrada no autorizada registrada. Isen sintió que su estómago se desplomaba. Oh, no. Vaya ya se estaba moviendo. Tenemos que irnos, ahora. Una sirena distante sonó y las luces del pasillo cambiaron de su extraño resplandor violeta a un agudo pulso rojo. Isen había estado en suficientes malas situaciones como para saber lo que eso significaba. Sí, hora de irnos, gritó ya corriendo detrás de Vaya mientras la estación temblaba bajo sus pies. Las paredes parecían moverse, reordenándose de maneras antinaturales, paneles se abrían donde antes no los había. La estación misma estaba reaccionando a ellos. Esto es simplemente fantástico, gritó Isen mientras corrían. No solo este lugar probablemente está embrujado, también es un laberinto mortal que cambia de forma. Vaya lo tiró bruscamente a un lado justo cuando una sección del piso caía hacia un abismo oscuro. ¿Preferirías quedarte y negociar?, preguntó ella, seca. Absolutamente no. Se deslizaron hacia la bahía de acoplamiento justo cuando los sistemas de seguridad de la estación se activaron. Los drones, delgados y con aspecto insectoide, se desprendieron de las paredes con un zumbido ominoso. Isen empezó a hacer gestos hacia la nave. No. No. Eso no me gusta. Vaya activó la anulación de emergencia y las puertas de la nave se cerraron justo cuando el primer drone disparaba. Los motores rugieron, los propulsores empujaron la nave alejándola de la estación con un estallido de aceleración pura. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La estación se deslizaba más y más hacia el vacío, sus luces rojas desvaneciéndose a lo lejos. Isen exhaló. Eso fue una aventura. Vaya se giró hacia él y, por primera vez, Isen vio algo diferente en su expresión, no solo determinación, sino algo más suave, más incierto. Fuiste reinstalado, susurró, pero yo no. La respiración de Isen se detuvo. Había estado tan enfocado en su propia confusión, en su existencia fragmentada, que no había pensado en eso. Si él había sido borrado y traído de vuelta, ¿por qué no lo había sido ella? El silencio se extendió entre ellos, pesado con significado. Isen tragó. Entonces, supongo que tenemos que averiguar por qué. Vaya asintió y, por primera vez, Isen se dio cuenta de que esto no era solo su lucha. Isen tenía muchas preguntas, la mayoría de ellas se resumían en una sola: ¿qué demonios está pasando con mi vida? Pero ahora mismo, el problema más inmediato era que Vaya estaba volando como una maníaca. La nave viró violentamente a la izquierda mientras otro disparo de las defensas automáticas de la estación les pasaba por encima a solo unos metros. Isen realmente empezaba a resentir a quienquiera que hubiera diseñado estaciones espaciales con modos de asesinato integrados. Se aferró al borde del consolador mientras Vaya ejecutaba otra maniobra que le revolvía el estómago, evitando por poco una lluvia de disparos de plasma de alta energía. ¿Sabes? Esperaba que pudiéramos irnos en silencio, como salir educadamente, quizás dejar una propina y seguir nuestro camino, dijo Isen, con un tono de cansancio. Vaya ni siquiera lo miró mientras hacía que la nave girara bruscamente. ¿Prefieres que frene? No, absolutamente no. A toda velocidad, capitana de Atwis. Los sistemas de advertencia de la nave comenzaron a sonar de nuevo, parpadeando símbolos rojos en la pantalla. Múltiples señales de rastreo se bloquearon sobre ellos. Genial, nos mandaron perseguidores. Isen suspiró. No podías evitar picar al oso espacial, ¿verdad? Vaya finalmente lo miró con una mirada fulminante. ¿Preferías que nos quedáramos? No particularmente, pero me encantaría que nuestra escapatoria no incluyera esquivar explosiones activamente. Vaya no respondió. En su lugar, comenzó a pulsar una serie de controles, activando una compleja secuencia de señales de interferencia para desactivar los sistemas de rastreo. Los motores de la nave rugieron mientras los empujaba a una aceleración que hizo que el estómago de Isen intentara treparse por su garganta. Después de unas maniobras que le quitaron el aliento, la nave finalmente salió del alcance efectivo de la estación. Las luces de advertencia se apagaron y el sonido de la persecución se desvaneció en el silencio del espacio profundo. Isen exhaló. Oh, bien, sobrevivimos otra vez. Se desplomó en su asiento. Esto se está volviendo agotador. ¿Alguna vez haces algo que no sea poner en riesgo nuestras vidas? Vaya le lanzó una mirada de reojo.
Te quejas demasiado para alguien que aún respira. Perdón por querer un día normal. Vaya resopló, pero no dijo nada. Ya estaba completamente absorta en los datos que habían robado, escaneando los archivos fragmentados con un enfoque intenso y agudo. Sus largas orejas se movían ligeramente, lo que Isen había aprendido significaba que estaba concentrada. Le parecía un poco injusto que pudiera intimidar solo con leer. Isen se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Somos oficialmente víctimas de alguna burocracia espacial que destroza la realidad? Vaya no respondió de inmediato. Luego, con una respiración lenta, giró la pantalla hacia él. La pantalla parpadeó, mostrando lo que parecía un gráfico estelar distorsionado. Anomalías se agitaban a través de la pantalla, marcadas por zonas rojas y fragmentos de datos que no tenían sentido. Isen frunció el ceño. ¿Qué estoy mirando? Vaya tocó una de las anomalías. Fracturas temporales. Son puntos donde el tiempo mismo ha sido reescrito. Isen se quedó en silencio, sintiendo como la boca se le secaba. ¿Fracturas? Vaya asintió. Aparecen de manera esporádica, nunca en el mismo lugar dos veces. Pero este patrón, se acercó y amplió una sección en particular. Este es reciente, y coincide con el periodo en el que fuiste reinstaurado. Isen procesó esa información, lentamente. Entonces, eso significa que alguien o algo está literalmente rompiendo el tiempo y volviéndolo a juntar. No exactamente. Vaya ajustó la pantalla, acercándola más. Más bien, lo está corrigiendo. Algo te borró, Isen, y algo más te devolvió. Isen parpadeó. Eso es inquietante. ¿Quién hace eso? La expresión de Vaya se oscureció. Hay solo una fuerza que conozco que tiene ese nivel de control. Tocó una sola palabra que había aparecido en los datos, resaltada en blanco contra la pantalla negra, la autoridad del Cantineum. Isen frunció el ceño. Siento que debería saber qué es eso. ¿Debería horrorizado? La mirada de Vaya era impenetrable. Si ellos están involucrados, entonces sí. Isen exhaló. Fantástico, me encanta este viaje para nosotros. Se frotó la nariz. Bien, entonces vamos a resumir. Unos magos espaciales que editan el tiempo me borraron de la existencia, luego me trajeron de vuelta, pero no a ti. Y ahora tenemos que averiguar por qué, ¿correcto? Vaya asintió lentamente. Isen suspiró. Dios, odio ser especial. Los labios de Vaya se movieron ligeramente, tal vez en una sonrisa, pero desapareció tan rápido como apareció. Volvió a la pantalla. Si la autoridad del Cantineum es responsable, necesitaremos ir a donde su influencia es más fuerte. Isen vaciló. ¿Y dónde es eso? Vaya alejó la vista del gráfico estelar, enfocándose en un solo punto. Una ubicación parpadeó en la pantalla, resaltada en un rojo ominoso. Isen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El núcleo Nexus. Oh, eso suena divertido, murmuró Isen. Muy acogedor, súper casual, no parece en absoluto un lugar donde se reescribe la realidad misma. La expresión de Vaya era sombría. Es una instalación que se rumorea que existe en el corazón del marco temporal. Nadie entra sin permiso. Nadie sale sin consecuencias. Isen dejó que eso se asentara por un momento y luego asintió, exhalando con fuerza. Bien, entonces nuestro mejor plan es irrumpir en el centro de control del tiempo mismo. Vaya asintió lentamente. Isen gruñó. Sabía que ibas a decir eso. Vaya inclinó la cabeza. Eres libre de abandonar este curso si lo deseas. Isen se burló. Claro, solo regresa a mi vida totalmente normal de no existir. Sí, no gracias. Vaya lo miró a los ojos, sus ojos dorados buscando su rostro. Había algo no dicho entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para expresar, pero Isen lo sintió. Tenía una opción. Podía irse, fingir que nada de esto estaba pasando. Pero luego miró a Vaya, la forma en que se mantenía erguida, la mandíbula decidida. Ella lo había perdido todo, había sido borrada, y ahora, por primera vez, tenían una oportunidad de arreglarlo. Isen suspiró, pasando una mano por su rostro. Isen pasó la mano por su cabello. Está bien, vamos a molestar a unos dioses del tiempo. Vaya asintió lentamente, con una aprobación silenciosa. Su camino estaba trazado, y algo le decía a Isen que el universo no estaba preparado para ellos. El núcleo del Nexus no estaba hecho para visitas, y Isen estaba bastante seguro de que eso quedaba claro desde el momento en que entraron. No era solo el silencio inquietante o el hecho de que las paredes parecieran brillar como metal líquido, era la sensación,
esa vibración que le calaba hasta los huesos, como si acabaran de caminar al corazón palpitante de la realidad misma. No me gusta este lugar, murmuró Isen, mientras seguía a Baya por un corredor que parecía haber sido diseñado por un minimalista que odiaba el concepto de calor. Está demasiado limpio, demasiado organizado, como un lugar donde están prohibidas las emociones. Baya no disminuyó su paso. Eso es porque esta instalación existe más allá de la influencia del tiempo. No hay historia aquí, ni pasado ni futuro, solo ahora. Isen se estremeció. ¿Ves? Eso es exactamente lo que dicen las personas antes de que todo se ponga horrible. Siguieron adelante. Sus códigos de acceso robados funcionaban sorprendentemente bien, probablemente porque nunca había sido necesario hackear el núcleo del Nexus. Este no era un lugar al que la gente se colara, era un lugar del que nadie salía, lo que hizo que Isen fuera muy consciente de que todavía no tenían un plan sólido para escapar. Recapitulando rápido, dijo, estamos aquí para averiguar por qué me borraron, por qué no a ti, y si podemos deshacer este borrado cósmico de memoria antes de que los todopoderosos señores del tiempo se den cuenta de que estamos husmeando. Correcto, y cuando lo hagan. Baya no respondió, lo cual no era bueno. Isen suspiró. Fantástico, me encantan nuestras probabilidades. Llegaron a una cámara central, un vasto espacio tipo catedral rodeado de pilares translúcidos que pulsaban con una luz inquietante que cambiaba. Flotando sobre ellos, suspendida en una red de energía pura, había una sola estructura brillante. No era una computadora, no era una máquina, era algo más. El archivo, susurró Baya. El corazón del poder de la Continuum Authority. Cada alteración, cada cambio en la historia, está registrado aquí. Isen silbó. Vale, genial. Seguimiento rápido. ¿Cómo no morimos mientras manipulamos esto? Antes de que Baya pudiera responder, una voz llenó el aire. No venía de ningún lugar en particular, sino de todas partes al mismo tiempo. Presencia no autorizada detectada. Isen se quejó. Oh, vamos, apenas hemos tocado nada. Una figura resplandeciente se formó frente a ellos, alta, vestida con una capa de luz fluida, sin rostro pero indiscutiblemente consciente. No deben estar aquí, dijo la entidad. Isen levantó las manos. Técnicamente cierto, pero en nuestra defensa, la realidad nos manipuló primero. Baya dio un paso al frente. Ustedes lo borraron. Luego lo trajeron de vuelta. ¿Por qué? La forma de la entidad parpadeó ligeramente. Un error. Isen frunció el ceño. ¿Perdón? Un cálculo errado. Un fragmento de la línea temporal borrada persistió. No debía ser. Baya apretó la mandíbula. ¿Y qué pasa conmigo? La entidad vaciló, luego, con una voz que no tenía ni maldad ni remordimiento, simplemente dijo, nunca debiste regresar. Silencio. Baya no se movió, no respiró. Isen vio algo cambiar en su expresión, algo crudo, algo casi roto. Se acercó a ella. Ella giró sus ojos dorados hacia él, fulgurantes. No, dijo su voz con firmeza. Yo debía existir. Yo existo. Se enfrentó nuevamente a la entidad. Y no voy a permitir que me lo arrebates. El archivo pulsó. El aire vibró con tensión. Isen exhaló. Está bien, supongo que lo estamos haciendo por las malas. Se lanzó hacia adelante, y sin pensarlo, sin dudar, tocó el archivo. El universo se rompió, o tal vez no lo hizo. Tal vez solo se desplazó, deshaciéndose a su alrededor en un torbellino de colores y recuerdos que no eran suyos, pero que lo eran. Vio destellos de una vida que había sido robada. Momentos con Baya, una guerra que nunca habían librado, un amor que había sido borrado de la historia, y en el centro de todo, una elección, una sola elección imposible. La voz de la entidad resonó en el vacío. Elige. Isen miró a Baya, al fuego en sus ojos, a la fuerza en su postura. Vio todo lo que ella había perdido, todo lo que le habían negado. La elección no fue difícil. Extendió la mano. El núcleo del Nexus estalló en luz. El archivo se reescribió. La historia misma se reescribió. Las fracturas en el tiempo se sellaron. El pasado borrado regresó. Y luego, silencio. Isen jadearon, retrocediendo, aún allí, todavía allí. Baya lo miró, luego a sí misma, luego a la habitación a su alrededor. ¿Qué? Preguntó Isen, sacudiendo el peso de lo que acababa de suceder. Bien, dijo con una sonrisa cansada. Creo que lo arreglé. Baya lo miró,
sus ojos buscando algo en su rostro. ¿Hiciste eso? Isen se encogió de hombros. Técnicamente, sí. Pero ya sabes, trabajo en equipo. Ella no dijo nada por un largo momento. Luego, inesperadamente, se rió. Fue tranquila, apenas perceptible, pero real. Isen sonrió. Mira, arreglé la línea temporal y te hice reír. Creo que eso cuenta como una victoria. Vaya negó con la cabeza, pero había algo más suave en su expresión ahora, algo más ligero. La entidad se había ido. El núcleo del Nexus seguía en silencio. Y el universo se había asentado. Isen miró a Vaya. ¿Y ahora qué? Ella lo consideró por un momento, luego, con una lenta y deliberada asentimiento, dijo, haremos nuestro propio futuro. Isen sonrió. Ahora sí que lo estás entendiendo. Y con eso, caminaron juntos, hombro con hombro, hacia una historia que finalmente era nuevamente suya.